Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl, pero también por Spotify, ya estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, se escucha el sonido de los pájaros en el sector cordillerano o precordillerano estoy, hay queltehues, hay bandurrias, y hoy día es jueves 3 de marzo del año 2022. Y justamente desde este jardín a veces siento nostalgia de entrar en un bosque. Me encanta entrar en los bosques, sobre todo en la selva fría chilena. También a veces siento nostalgia, sobre todo nostalgia de ir al mar. Si hay algo que me da energía, me da paz y al mismo tiempo me asombra, son los océanos. Y por supuesto que no puedo dejar de recordar a nuestros poetas que cantaron esos mares y esos océanos, que no debieran dejar de impresionarnos, porque de ahí viene lo que respiramos, porque al fondo de ellos una bacteria hace un tiempo inmemorial comenzó la historia del origen de la vida. Esa conversación que tuve hace años con Jan Margulis, bióloga, sobre las bacterias, sobre las primeras bacterias en el fondo oscuro del mar. Y sabemos tan poco del mar, tenemos tanto mar y tan poco mar. Por algo, Vicente Huidobro, quien falleció en Cartagena y se hizo enterrar con un epitafio extraordinario, que a lo mejor tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora. En el epitafio dice: abrid esta tumba, al fondo de la tumba se ve el mar. ¿Y qué es lo que se ve al fondo del mar? Hoy día he invitado a caminar por mi jardín a una joven científica, doctora en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford, investigadora postdoctoral actualmente en Canadá, geógrafa de la Universidad de Chile, creadora, entre otras cosas, del primer mapa mundial de bosques submarinos. Eso ya es fascinante solo como título. ¿Cómo son los bosques submarinos? Tenemos bosques al fondo del océano. ¿Qué tienen que ver esos bosques con los bosques que conocemos sobre la Tierra? ¿Por qué se los llama bosques? Alejandra, qué gusto de estar contigo hoy día en mi jardín. Oye, el gusto es todo mío. Muchas gracias por haberme invitado. Es todo un honor, es una gran alegría también poder estar acá conectada contigo y con todos los radio escuchas, ¿no? Así. Claro, yo les digo radiovidentes porque... Radiovidentes, claro. Porque al escucharme ellos se van imaginando que estamos caminando por el jardín, cierran los ojos siguiendo la magia de la radio. Alejandra... Oye, pero entonces déjame también darle la bienvenida con unos versos también de Huidobro, porque quiero también saludar con un poco del poeta cuando él menciona en el Monumento al Mar y dice: paz en el mar a las olas de buena voluntad, paz sobre la lápida de los naufragios, paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. Me encanta es tan lindo este poema y además... Es tremendo. Y él dice más adelante: este es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos, va a decir Vicente Huidobro en ese mismo poema, ¿no? Claro, tiene muchas aristas ese enorme, magnífico poema que además le llamó Monumento al Mar, así, nada más ni nada menos. Y habla también sobre esta palabra con la cual inicia el poema, que es paz, que justamente en estos momentos está tan olvidada y que es tan necesario recordarla. Yo justo hace unos días y venía pensando que el movimiento pacifista ha sido como de otras generaciones y se ha perdido ese significado. Quizás tenemos que volver a retomarlo. Pero me sumo completamente a tus palabras, está en nuestro pensamiento los miles y millones de personas que están sufriendo hoy día esta brutal y absurda guerra, la invasión de Rusia a Ucrania,
el anuncio, se empezó a hablar ya de una tercera guerra mundial. Es increíble, pero por eso tenemos que volver al mar, tenemos que volver a la naturaleza, a recuperar esa paz. Y lo primero que quiero preguntarte, Alejandra, es cómo se puede hablar de bosque submarino. A ver, se usa la misma denominación, entiendo, que para referirse a, no sé, el bosque chileno o cualquier otro bosque, ¿no? Claro. ¿Qué es un bosque submarino finalmente? Ya, bueno, esto es muy interesante porque estamos hablando de definiciones y cuando estamos hablando de definiciones, estamos necesariamente ocupando palabras para poder definir cosas y también para definir qué es lo que no es. Y la ciencia normalmente toma algunas palabras prestadas del hablar normal y le da un contenido científico. Por ejemplo, energía, fuerza, célula. No existían antes en lenguaje científico, se fueron acuñando de a poco. Y eso yo creo que es del ámbito que traspasa toda nuestra manera de entender nuestro lenguaje, empuja las fronteras del lenguaje. Así que estamos hablando de temas que competen total y absolutamente a la poesía. Y creo que hablar de bosques submarinos en este momento es un asunto del más profundo significado poético. Pero oye, volvamos... te quería hacer una pregunta, Alejandra, te quería hacer una pregunta a propósito de lo que, bueno, algo. A ver, ¿es verdad que Darwin estudió o vio estos bosques acuáticos del hemisferio sur hace tanto tiempo, digamos, hace varios siglos, un siglo y tanto, 2 siglos, digamos, por decirlo así? Sí. No, claro, él los vio, los exploró, los describió y también dijo algo muy importante. Dijo, solamente puedo comparar estos grandes bosques acuáticos del hemisferio sur con los terrestres de las regiones intertropicales. Y si en algún país un bosque fuera destruido, creo que ninguna tantas especies morirían así como morirían acá por la destrucción del kelp. Kelp es lo que habitualmente en lenguaje anglosajón se le llama a las macroalgas. Entonces es lo que nosotros entendemos como bosques de güiros gigantes, güiros palos, güiros negros, cochayuyos, o sea, todos este tipo de algas, que son algas pardas, que forman bosque. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué es un bosque? Entonces, yo también me pregunto, ¿un árbol o un grupo de árboles forman un bosque? No necesariamente. Lo que hace un bosque es la relación de especies que están todas interconectadas en una maraña, multitud de conexiones. Y eso va desde las formas microscópicas hasta los animales que están que son como en el tope de la cadena trófica. Esas conexiones son las que hacen el bosque. Lo que hace como la fundación de ese ecosistema boscoso es, en general, una especie o unas especies de árboles, pero no necesariamente son bosque por sí mismos, de la misma manera que un bosque no es lo mismo que una plantación o que un cultivo. Entonces, el bosque submarino es nuestro magnífico, maravilloso bosque de algas que nosotros tenemos a orillas de nuestras costas chilenas, que le hemos dado muy poca significancia, muy poca relevancia, pero que son también del más altísimo nivel en estos momentos. Estamos hablando de güiros que a la superficie tú los ves así como grandes manchones en superficie, pero cuando te sumerges te encuentras con una biodiversidad maravillosa. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Estos bosques de güiros son comparables con la selva amazónica? Un poco lo que hacía Darwin, que los compara con los bosques terrestres de las regiones tropicales. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué pueden ser comparables? Porque tienen mucha vida, mucha vida. Así como que puedes encontrarte desde los discos de fijación, desde hasta las láminas, te vas a encontrar con distintas formas de vida. Están los erizos que se alimentan en el güiro, pero también están los peces de roca que se mueven entre ellos. El bosque en sí mismo es algo que a mí me parece muy bello, que están siempre danzando, porque refractan toda la energía de las olas, que llega con toda la energía del qué Océano hermoso, Pacífico, qué hermoso. y se van moviendo con una energía que es preciosa, así como quien fuera
como los bailes polinésicos, para allá, para acá, con mucha, mucha suavidad. Y ahí en ese vaivén se va encontrando entonces también espacio para otras especies para que puedan crecer, hasta a la superficie donde te encuentras con gaviotas, te vas a encontrar con lobos marinos, con delfines, y todo es simplemente un tema de buscar. Y lo más lindo es que están muy cerca de nosotros. Los bosques que, por ejemplo, hace un par de meses fui a bucear a Algarrobo, en una playa que se llama El Canelillo, que está muy llena de gente, y que tú no pensarías que al lado se encuentra un espacio tan lleno de vida, así como a 500 metros, y se volvió una especie de búsqueda del tesoro, porque había ahí cada cangrejito y, no sé, pececito. Qué interesante, Alejandra, porque yo a mí me encanta nadar en el mar, voy al Algarrobo muchas veces, he ido a esa playa, y la gente se molesta con los güiros, con los cochayuyos, lo ve como mugre, como basura, y sin embargo, la verdad, en tu investigación se demuestra que es todo un tesoro natural que tenemos, un tesoro que tiene Chile, digamos, de categoría mundial. ¿Por qué los bosques de güiros son un tesoro y un patrimonio incalculable, por decirlo así? Bueno, por un montón de razones, pero a ver, absorben dióxido de carbono, así que ayudan a la mitigación del cambio climático, eso es muy importante. Además, la presencia de estos güiros significa otras formas de vida, y algunas de esas formas de vida son comestibles. Y eso también está relacionado con nuestro vínculo como humanos con el bosque, porque también nosotros formamos parte de esa interacción y lo hemos formado durante miles de años. O sea, hay sitios arqueológicos en toda la costa chilena que tiene restos de güiros. Hay gente que recogió güiros para comérselos o para medicina de distintos tipos. Hay algunos pueblos, por ejemplo, justo ahora tengo el apunte de que los yaganes llamaban a los güiros aush y que eran líneas de pesca o servían como anclaje de canoas. Y cuando había un grupo grande de güiros, lo llamaban palán. Todo eso forma parte de un conocimiento íntimo con la costa y también tiene que ver con la presencia de los humanos en América. El primer registro arqueológico que se encuentra en Monteverde, cerca de Puerto Montt, de 14.000 años de antigüedad, tiene restos de güiros. Así que, bueno, eso es una. Y bueno, se pueden decir muchas otras cosas. La mitigación del oleaje, lo que te acabo de comentar, de la atenuación de la velocidad de las olas, también significa como un tremendo como aporte a la protección de la línea de la costa, lo cual es tan crucial en estos momentos en los cuales el nivel del mar está aumentando y nos vamos a ver cada vez más impactados por el efecto de las marejadas. Podía seguir. Alejandra, al escucharte y cerrar los ojos, imaginarme que entraba como buzo adentro de ese bosque, recordé este documental. Tal vez eso le pueda servir a algunos de los que nos están escuchando ahora en el programa cuando son exactamente las 8:13 y estoy conversando con Alejandra Mora, doctora en Geografía y Medio Ambiente. Ese documento sobre el pulpo que ganó un Oscar, sí. donde el buzo se interna y entra en un bosque, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a descubrir realmente un mundo inesperado, riquísimo. Vemos esos bosques, no sé si serán igual a los nuestros, puede que sean distintos, tú no puedes decir eso. Y entiendo que los bosques de güiros, que hay en Chile, en nuestras costas, son 1/3 de los que hay en el mundo. ¿Es cierto eso? Estamos hablando de ahí de la alga Macrocystis, el Macrocystis pirífera, que es el güiro gigante, o el güiro canutillo, que es el que tiene estos como bolitas, como aerocistos, que seguramente muchos de los radioescuchas han visto a orilla de la playa, que son como unas especies de ampolletitas que están así a la orilla de las playas habitualmente. Bueno, esos aerocistos o bolitas de aire mantienen a las algas erguidas y forman entonces estos enormes como, podríamos decirlo equivalente a troncos,
y esos son altísimos y profundos, así como que si estuviéramos adentro de un bosque de secuoyas, para darte un equivalente. Es muy parecido a lo que estamos hablando del maestro del pulpo, es muy parecido, de hecho, mi mapa mundial logró detectar esos bosques de huiros de Sudáfrica, y en efecto estamos hablando del mismo tipo en muchos casos, con algunas especies que son relativamente similares, pero del mismo grupo de algas pardas. Alejandra, perdón. Nosotros normalmente tendemos a mirar el mar desde arriba, con una cierta presunción, o sea, desde afuera y desde arriba, pero entiendo, te leí por ahí, o me lo contó un pajarito, tú sabes que yo tengo un chucao, que es mi pájaro, querido pájaro sureño, que está conmigo en el jardín, de que hay que empezar a mirar desde el fondo del mar, o sea, hay que cambiar la mirada y mirar desde abajo, no sé, el abajo convertirlo en arriba y el arriba en abajo. A ver, explícame eso, Alejandra. Bueno, se puede ver también desde otras dimensiones. Es como, nosotros tenemos un problema también con nuestras concepciones, con nuestros paradigmas sobre cómo vemos, por ejemplo, un mapa, ¿no? Hay un poema que se llama A la casa del Snark, de Lewis Carroll, no sé si tú lo conoces, que es un poema humorístico de buscar un Snark que no existe, solamente de imaginario. Y ahí los marineros están súper contentos porque el capitán les mostró un mapa que no tiene nada más que mar, o sea, es un auténtico mapa en blanco. Entonces, ¿qué es lo que uno anda buscando en el mar? Estás buscando ahí como esas otras dimensiones de lo que nosotros no conocemos. En el mar no existe la misma física que está aquí en tierra. En tierra estamos en la física del aire. En el mar no hay tanta entrada de luz, por ejemplo. La luz se convierte en calor. Se transforma, esa luz del sol se absorbe como calor, o también es absorbida o comido por organismos fotosintéticos. Entonces, o las mismas algas. Y haciendo como otro vínculo con otra cosa, justo en estos días se aprobó el artículo 4 de la nueva Constitución, que dice: Chile es un país profundo, un país oceánico y profundo. Lo encuentro tan bello. Estamos hablando ahí de la palabra maritorio, de justamente de este tipo de conexiones que existen con la costa. Ya. Alejandra, a propósito de las conexiones, te quería preguntar, sí. ¿Cómo es la interconexión global entre las poblaciones de algas? ¿Cómo se relacionan? Yo hablaba, por ejemplo, con Jan Margulis, cómo las bacterias se relacionan entre sí. Es bueno aprender cómo los árboles se relacionan entre sí, ya sabemos que están en red. ¿Cómo se relacionan las algas entre sí, los bosques de algas o de huiros entre sí? Bueno, porque van flotando. Cuando una ola va y saca una alga desde su canopio, desde las láminas más altas, esas láminas van a ir flotando con la orilla. En esas algas van a ir otros polizones, especies que están ahí atrapaditas en las algas y que se van desplazando a otro espacio de la costa. Y también pueden ser como apoyo para otro, no sé, aves marinas que están ahí acompañando a ese viaje de esa alga. Algunas de esas láminas son reproductivas, entonces se van desplazando a otro espacio de la costa, que puede estar en lugares muy distantes del océano, o se pueden ir también avanzando por debajo del mar, por arrastre. Y en algunos casos, y eso es como una de las cosas que están dentro del límite de lo que nosotros sabemos, quedan atrapados en los sedimentos marinos y se quedan ahí para siempre. Y al quedarse ahí se secuestran. Y eso significa que es un elemento para el balance negativo del carbono atmosférico, que en estos momentos nos está causando tantos problemas. Entonces hay harta reflexión acerca de cómo utilizar las algas de alguna manera que pueda ayudarnos para mitigar el cambio climático. Alejandra, bueno, tú fuiste la creadora del primer mapa mundial de bosque submarino. A ver, ¿cómo se hace ese mapeo? ¿Cómo se crea ese peculiar mapa de bosque submarino? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poco la historia.
Bueno, es un algoritmo satelital, un algoritmo automatizado de detección satelital que utiliza imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Son de muy alta resolución, pero no de tan alta, es como de 10 metros por 10 metros de resolución por píxel. Eso significa que todos estos parchecitos chicos de bosques de algas en realidad no se alcanzan a ver, sino que se alcanzan a ver los grandes manchones de 1 hectárea o más grandes. Los detecta por una frecuencia de luz que nosotros no alcanzamos a ver, que es la frecuencia de luz entre el rojo, en el borde del rojo hasta el infrarrojo. Lo que nosotros vemos en lo visible es del azul hasta el rojo, más allá hasta el infrarrojo que no alcanzamos a ver. Estos satélites tienen una resolución espectral que logra detectar esa señal que emiten todos los organismos fotosintéticos, pero en particular los canopies de algas emiten una señal bien particular, y ese filtro de esa señal particular fue lo que yo logré como extraer y decir, ya, aquí, en estos lugares hay bosques submarinos. Y lo fuimos a validar con imágenes de dron, con buceo, con datos de otros colegas de distintas partes del mundo, y en efecto así como que funcionaba bastante bien. Es un primer paso, igual es un aporte, pero hay mucho todavía que podemos seguir haciendo para investigar mucho más. Bueno, es interesante esto porque nosotros nos sentimos tan orgullosos de tener una selva fría que ha sido también dañada, talada, quemada desde los orígenes de la historia de Chile, digamos, pero poco sabemos de otros mundos que no se ven a primera vista, pero que también son bosques. Por ejemplo, existe el turismo microscópico, cuando uno va a mirar el bosque y te enseñan con lupa, el turismo con lupa, que existe todo un mundo de hongos y de bosques en miniatura, por decirlo así, a escala más microscópica, que es tan interesante y tan rica como la escala grande que vemos. De la misma manera, esto nos abre es decir, tenemos unos bosques de güiro, ¿no es cierto? Eso sería lo correcto decir, un bosque de güiro, bosque de alga. Sí. Unos bosques riquísimos, unos bosques que además, igual que los bosques de afuera, también están en peligro. ¿Cuál es el peligro? La naturaleza entera está en peligro, pero ¿cuál es el peligro específico que enfrentan hoy estos bosques? Que son un capital, un patrimonio del país y del mundo, digamos. Claro, el peligro más grande en estos momentos es la contaminación causada por algunas industrias que están a la orilla de playa, que generan perturbaciones en los sistemas acuáticos. Y en particular con respecto a los güiros del norte es la extracción indiscriminada de bosques de güiros que genera una deforestación submarina que es muy triste que no alcancemos a ver. Pero más que nada, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el desconocimiento. Entonces, lo que tú mencionas, por ejemplo, de los bosques con lupa, los bosques en miniatura, fue crear, lo que ellos lograron fue maravilloso porque armaron una analogía con respecto al bosque, pero con lupa, y al hacer eso fueron evocativos. La gente piensa y considera y tiene en su radar de que existen bosques en miniatura. Eso es algo que hay que hacer con respecto al bosque submarino. O sea, podemos decir bosques de güiros y que ya en el corazón y en el alma nacional exista como una certeza de que nosotros tenemos esta riqueza natural. Y eso es lo que estoy tratando y yo por eso también quería hablar un poco sobre esta dimensión poética. Y creo que esto me recuerda mucho a lo que yo pensaba muchas veces en mi doctorado, que es lo que dice Estela Díaz Marín, que una sola será mi lucha y mi triunfo, encontrar esa palabra perdida que escondiste en la infancia, ¿no? En pocos días de terminar la infancia. Es encontrar ese mensaje que llegue a la gente, que percole a la población, que te digas, claro, wow, o sea, más allá de los corales en nuestro planeta, las aguas frías de nuestra costa tienen un bosque precioso bajo el agua. Alejandra, bueno, en el fondo los poetas, su misión es nombrar el mundo, ¿no? Hölderlin decía, los poetas fundan lo permanente, ¿no es cierto? Son los que hacen aparecer aquello que está oculto ante nuestra mirada, y con asombro, con extrañeza, con admiración. Neruda lo hizo con nuestros bosques,
pensemos en la entrada a la madera, pensemos en los descensos que hace Neruda en su poesía al interior de la selva fría. Bueno, nos falta un poeta. Bueno, a lo mejor tú, probablemente, incluso como científica, puedes nombrar poéticamente estos bosques de Huiro y darlos a conocer a través de la palabra. Y es interesante lo que tú dices, porque a veces la divulgación científica le falta un poquito de poesía, le falta este entusiasmo y asombro que es tan característico de lo poético que tú has demostrado aquí en abundancia en esta conversación, Alejandra. Muchas gracias. Tenía que mencionar también que Neruda también menciona al alga Macrocystis. En un poema que se llama Los Enigmas, dice: me preguntáis a quién alcanza el abrazo del alga Macrocystis. Indagadlo a cierta hora en cierto mar que conozco. Qué hermoso. Indagarlo, eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Esa invitación me parece que hay que recajear, indagarla. Desde luego me parece que en términos de cómo entusiasmar a las nuevas generaciones, a los niños, la educación podría... ¿cuál sería tú que sería la manera de enseñar y demostrar la maravilla de estas algas, de estos bosques para entusiasmar a los niños y a las nuevas generaciones, Alejandra? Ahí parece que perdimos la señal, parece que Alejandra está... Bueno, estoy conversando con Alejandra Mora. Alejandra Mora es doctora en Geografía y Medio Ambiente, es geógrafa de la Universidad de Chile y es una pionera creadora del primer mapa mundial de bosques submarinos. Muy interesante lo que hemos aprendido desde este jardín en la conversación con Alejandra, una joven científica. Hemos aprendido que oculto de nuestra vista se esconde un mundo apasionante, se esconden bosques a descubrir y a recorrer, bosques submarinos, ¿no? Lo interesante es que una científica tan joven, que hoy día se encuentra en Canadá, probablemente tuvo problemas de señal, por eso que la perdimos, pero la verdad que todo lo que nos ha enseñado yo lo encuentro fascinante, nos está invitando a tener una cultura del mar, a empezar a mirar desde el fondo del mar hacia arriba, al revés de lo que hacemos. Nos está mostrando también y nos está enseñando que Chile es una potencia en Macrocystis, en estas algas, que esas son además bosques, constelaciones de algas que serán fundamentales para, de alguna manera, atenuar el cambio climático en curso. Nos ha enseñado también cómo están interconectados estos bosques de algas en el mundo. En fin, nos ha abierto una dimensión natural y extremadamente poética de nuestro mar y del fondo de nuestros mares. Estamos en Desde el Jardín, son las 8:27 y bueno, invitaremos de nuevo a Alejandra en algún momento a volver a conversar sobre este fascinante tema, a volver a entrar en este mundo. Ahí parece que está Alejandra, ahí parece que recuperamos su imagen. ¿Me escuchas bien, Alejandra? Sí, perdón, que te... No hay ningún problema, es algo habitual que ocurre. Mientras tú estabas fuera, te peleé ante los auditores, digamos. Me dediqué a pelarte. Arte chileno, no. Me dediqué a hablar de la maravilla de tu trabajo e intenté hacer una síntesis de lo que has hecho. Me gustaría, para cerrar el programa, porque estamos en la hora cercano, en que tenemos que cerrar la verja de este jardín, a ver, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué estás haciendo hoy día en Canadá? ¿Cuál sería tu sueño como científica en el área en la que tú trabajas de realizar en los próximos años? Porque eres extremadamente joven y seguramente inspirada en los pioneros oceanógrafos. Hay algunas mujeres ahí, ¿no? Entiendo claro que hay una mujer, una mujer que es Silvia. Earn. Esa. Ella, totalmente, una ídola. Bueno, mira, ahora nosotros lo que estamos buscando en estos momentos son nichos. Son los nichos en los cuales se mueven los bosques de algas y cómo van cambiando en el tiempo. Estamos hablando de un espacio en Columbia Británica donde los bosques de algas están desapareciendo, así que tenemos que buscar formas de recuperarlos, cosa que no ocurre en el sur de Chile. Entonces también eso es una de las claves de su conservación en la costa chilena.
Bueno, creo que para mi futuro lo ideal podría seguir siendo una geógrafa del mar. Es lo que más quiero, poder seguir descubriendo este mapa que para algunos está en blanco y llenarlo de espacio y de color. Entiendo que te interesa el poder comunicativo de los mapas. Háblame de eso. Bueno, cada mapa tiene algún elemento comunicativo, o sea, por ejemplo, en Magallanes hay elementos evocativos que dicen seno de última esperanza, valle inútil, te trae alguna cosa en la mente, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que darle vuelta con respecto a qué es lo que dice un mapa y cómo se sacan conclusiones, porque el mapa es comunicación no verbal, tú sacas tu propia reflexión a partir de ellos. Uy, está Alejandra, sonando. yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido al fondo del mar, este paseo por el bosque de Huiros, nuestros hermosos, maravillosos, poéticos bosques de Huiros. Te quiero felicitar y por tu entusiasmo. Acuérdate que la palabra entusiasmo en griego se le asignaba a los poetas, que significa los dioses en nosotros. La persona poseída por el entusiasmo está poseída por una fuerza divina, en este caso una fuerza también de la tierra. Muchas gracias por enseñarnos a descubrir una nueva dimensión al fondo de nuestro gran, inmenso y profundo mar, ese el que hablabas al comienzo en el bello poema de Huidobro, y te deseo mucho éxito en todo tu trabajo, en todo tu desarrollo como científica. Espero que vuelvas a visitarnos en este pequeño y humilde jardín aquí en el sur del mundo, Alejandra. Feliz de la vida. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación a esta conversación. Que estén muy bien. Y nosotros nos despedimos. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín. Son las 8:31 de la tarde. Mañana volvemos a abrir puntualmente a las 8 esta puerta a este jardín de conversaciones. Gracias por acompañarnos. Escríbanos a desdeeljardín@pauta.cl y también conéctense o vuelvan a escuchar el programa si les interesa en Spotify. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.